Este es el día que Dios nos dio. Y hoy vamos a hablar acerca de la bendición que Dios nos ha dado, y es autoridad y poder. Son dos palabras que determinan la actitud y la fe que nosotros tenemos para vivir la vida. La vida se vive bajo la intensidad de esa autoridad y ese poder que ya Cristo nos ha heredado. La pregunta que me hago siempre es: ¿cómo puedo accionar con la autoridad de Dios y caminar en el poder del Señor? Hace unos días estaba observando los acontecimientos de una señora que ha roto todos los récords montándose a la mayor edad que tiene en aviones de combate en Rusia. Ella tiene 99 años de edad. 99 años de edad, y dice: quiero seguir viviendo la vida de esta forma dinámica. Pues lo último que ha hecho es manejar un tanque ruso. Entonces ahí se puede observar que ella saca su cabecita y va en ese tanque ruso. Ella es una mujer que tiene que caminar con un bastón pausadamente. Tiene 99 años, pero se ha lanzado en paracaídas, se ha montado en aviones de combate supersónicos, y lo último, hace unos días, manejó el tanque ruso, y ella llevaba la mano cerca del botón para disparar el cañón. Por muy débil que parezca, esa mujer estaba revestida de autoridad y poder. ¿Qué creen si alguien se le pone de frente a esa viejita y le dice: viejita de 99 años, por aquí no vas a pasar? Ella solo tiene que tocar con su dedito el botón rojo, y entonces va a salir un misil de la boca de ese tanque con una enorme explosión y llamarada. Y esa llamarada va a desintegrar con ese misil al que se le ponga de frente. Eso es autoridad y poder. No importa la edad, es la autoridad lo que la reviste de esa capacidad. Así es la autoridad espiritual. Y hoy voy a hablar de autoridad y poder. Pero la pregunta que nos hacemos siempre: ¿quién es el autor de las enfermedades? Como padre de familia, he velado desde que mis hijos estaban muy pequeños, luchando y buscando la forma como ellos estuvieran sanos, con buena alimentación, medicamentos. Y es doloroso para un padre ver sufrir a sus hijos o que estos estén enfermos. De igual manera, nos amó tanto el Padre Celestial que nos dio a Jesucristo para que nosotros podamos recibir sanidad, para que tengamos la oportunidad del perdón y así vivir en el mejor nivel de vida que a través del amor de Dios se mostró en Jesucristo. Lo que sucede es que la gente hoy le achaca a Dios las enfermedades. Algunas opiniones son de la siguiente manera: Dios me quiere ver enfermo porque Él está moldeando mi carácter. Otros dicen: Dios me está pasando o haciendo pasar esta prueba de enfermedad. Dichas palabras no concuerdan con el amor tan indescriptible de Dios. Nada tiene que ver el amor de Dios con nuestras enfermedades. Al contrario, Dios es protagonista de la salud en nuestro cuerpo, del perdón en nuestra alma. Y ahora hay que mirar exactamente como la palabra del Señor describe la personalidad de Jesucristo. Hechos capítulo 10, verso 38, dice así: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. El Padre le dio autoridad y poder a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con esa autoridad? ¿Qué hizo Jesús con esa demostración de poder? Sigue añadiendo: y cómo anduvo haciendo bienes. Jesús solo hizo bienes. Él nunca le lanzó una maldición, ni siquiera a Judas que lo entregó. Jesús nunca maldijo a ningún hombre. Él solo bendijo. Él sanaba a los enfermos, ayudaba a la gente, les ministraba el bien de Dios.
Él quería que la gente recibiera todo lo bueno que el Padre ha preparado para nosotros. La demostración del Padre se pudo ver en la persona de Jesús. Jesús estaba lleno de compasión, de humildad, y él buscaba cómo sanar a los enfermos. Entonces anduvo haciendo bienes, y añade el texto en Hechos 10:38, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Qué es la enfermedad? Es una opresión del diablo, porque Dios estaba con Jesucristo. Cuando hablamos de opresión, es sinónimo de agobio, sentirse agobiado, reprimido o esclavizado. Jesús se acercaba a la gente y la liberaba de esa opresión. Opresión del alma, del corazón o también de problemas físicos como enfermedades. Él siempre estaba liberando a la gente. Y el poder demoníaco es el que produce situaciones horribles como enfermedades terminales, dolencias, porque Jesús lo que anduvo haciendo es sanando, haciendo bienes. Observe que como Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿cuál creen ustedes que es la intención de Dios en este momento? Sanar a toda persona enferma. ¿Hace Dios acepción de personas sanando a uno y no sanando a otro? Creo que el problema más grande es ignorar la verdad, no conocer esa bendición. Y eso es lo que la palabra de Dios nos permite hoy, darnos cuenta de nuestra bendición y tomar la posición que Dios quiere que tomemos frente a la adversidad o a la enfermedad. Aquí lo tenemos, vemos la imagen de Jesús y observe lo que dice en Primera de Juan capítulo 3 verso 8 para los que anotan. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo. ¿Por qué razón vino? Aquí lo dice: para destruir todo lo que hace el diablo. Todo lo que Satanás ha querido construir como mentira, enfermedades, engaños, decepciones en nuestra vida, todos aquellos males, Jesús los remueve haciéndonos el bien, mostrando el corazón del Padre, que es ayudarnos. ¿Hace Dios acepción de personas? Dios no hace acepción de personas. Incluso en centenares de personas que ni siquiera conocían el amor de Jesús, he visto las sanidades. He visto que Dios sana a la persona que hace el bien y a la persona que está presa o a la persona que está encarcelada por algún delito. La misericordia de Dios es grande cuando una persona se arrepiente y tiene fe. Incluso he visto personas que por primera vez escuchan la palabra de Dios, abrazan esa fe, la creen y son sanados. Entonces, lo importante es poner nuestra fe en lo que Dios ha prometido. Observe que la voluntad de Dios es sanar a todos. Él no hace acepción de personas. Jesús nunca va a decir: a este voy a sanar y a este pobre no lo voy a sanar. Es ocupar la bendición de Dios, tomarla, hacerla nuestra. Esa es la tarea que nos corresponde. No nos corresponde ver a los demás, nos corresponde creerle nosotros a Dios. Y observe lo que dice el libro de Mateo capítulo 14 verso 36. Y le rogaban que al menos los dejara tocar el borde de su manto, y todos los enfermos que tocaron el manto de Jesús quedaron sanos. Diga conmigo: todos quedaron sanos. Todos. Eso es una palabra incluyente. Él no dijo: voy a sanar a este que es judío y a este samaritano que se muera. No, todos quedaron sanos. Él es incluyente. Él no es como nosotros. Dios nunca hace acepción de personas. Él solo quiere que tengamos fe, que confiemos en su palabra. Vino un hombre delante de él y le dijo: Señor, solo di la palabra y mi criado sanará. ¿En qué creyó ese hombre? En la autoridad de la palabra de Dios. Dios nos está diciendo: tienes que poner tu mirada en la autoridad de mi palabra. Vino una mujer
y alcanzó la vestidura del borde del manto de Jesús, y al instante su enfermedad desapareció. Solo tocó el borde del manto. ¿Y qué significa eso? Ella creyó en el poder de Dios, que cuando tocara el borde del manto quedaría sana. Tanto ese centurión que creyó en la palabra de Jesús regresó a su casa y encontró sano al criado que estaba anteriormente moribundo. De igual manera, esa mujer, cuando tocó el poder de Dios, entonces quedó libre de su azote. Jesús nos enseña en el libro de Marcos capítulo 6, verso 56. Y donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiese tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban como curados. ¿Qué querían los enfermos? Tocar a Jesús. Dios no ha cambiado. Hay personas que creen que ahora Dios está con un látigo esperando castigarnos para que vivamos las peores y crueles enfermedades, pero no es cierto. Lo que sucede es que Dios espera la misma actitud que tuvieron esa gente, que fueron, se desbordaron, lo buscaron, llegaron hasta donde Jesús estaba y extendieron su brazo para tocarlo. Jesús quiere que lo toquemos por la fe. Esa es nuestra actitud para poder ver los mismos milagros que Él hizo en ese entonces. En Hechos capítulo 5, verso 16, dice la palabra de Dios que Jesús le dio el poder a los apóstoles, a sus seguidores. Observe la actitud que tomaron los seguidores de Jesús. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Podemos decir en voz alta: y todos eran sanados. No había excepción de personas. Esto significa que la manifestación de la sanidad era completa y todos tenían oportunidad de ser sanados. Ahora, observe que Jesús cumplió la profecía de autoridad y poder. Hubo un día como este, un día en que Jesús estaba en la sinagoga, en la iglesia, y se levantó a leer el libro del profeta Isaías, una lectura bíblica. Hoy estamos aquí celebrando al Señor. Jesús no se iba a la playa en lugares de fechas como esta, porque están atestados de gente y de basura. Él se iba a la playa para ayudar a la gente y predicarle el evangelio. Y yo le recomiendo a usted lo que Jesús hizo. Jesús llegó a la casa de Dios y leyó la palabra. ¿Quién escribió acerca de Jesús? El profeta Isaías. Y en esa hora Jesús lee lo siguiente: Lucas capítulo 4, verso 17, y dice así: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús dijo en ese día: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Todo lo que se habló en esa profecía se cumplió en la vida de Jesús. Cuando Juan el Bautista, que no conocía a Jesús en la forma en que Jesús ministraba, le mandó a preguntar con unos discípulos: ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? ¿Cuál fue la carta de presentación de Jesús? Jesús le manda a decir a Juan: díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos son levantados, los muertos son resucitados. La carta de presentación de Jesús es autoridad y poder. Así que usted es un hijo de Dios con autoridad y poder de Jesucristo. Me gusta el término de la palabra autoridad. Es derecho para dar órdenes y que se cumplan. Jesús
vino con la demostración de autoridad. Él le ordenaba a los espíritus inmundos, y los espíritus inmundos salían del cuerpo. Voy a poner un ejemplo. Hay algo que, según la ciencia médica, se llama epilepsia. Y según el término espiritual, Jesús le llamó espíritu inmundo. Mi tía, durante 38 años, mi tía Isabel padeció de epilepsias. Y ella ya no quería seguir tomando pastillas, ya no quería seguir en esa condición de que te temblaba, echaba espuma, se quedaba engarrotada, rígida. Era un sufrimiento. Y dijo un día: voy a ayunar y expulsar ese demonio. Lo reconoció como una entidad que estaba maltratando su cuerpo. Y ella se puso a ayunar y a orar durante varios días, expulsando al demonio con autoridad. Hay que hacerlo de esa forma. No es una cuestión así como que ¿será que suceda? No, la autoridad, dije, que tiene el derecho para dar órdenes. Y esto es lo que el cristiano verdadero toma como derecho: autoridad para expulsar ese demonio. Desde esa fecha en adelante, mi tía quedó sana. Y no crea que han pasado pocos años. Ahora mi tía tiene 70 años y nunca más volvió a padecer de epilepsia. El poder de Dios te da autoridad sobre los demonios. Autoridad es mandar y ser obedecido. Creo que vivimos en una sociedad un poquito compleja con respecto a derechos humanos, con respecto a sentimientos. Eso lo vamos a tratar más adelante. Pero si hay autoridad para mandar a los espíritus inmundos, que no los miramos, pero que maltratan las vidas, hay que tomar esa autoridad y ponerla en función. También Jesús tenía poder, y poder es la capacidad para realizar una acción. Poder es la facultad que tiene alguien para ordenar algo y que suceda. Se le da una carta de poder a alguien, entonces a eso se le llama representación. Y esa persona que representa tiene el poder en sus manos. Es como si el dueño estuviese ahí, pero ahora está representado por un documento que se llama poder generalísimo. Así es el poder que Dios le ha dado a cada cristiano. Observe lo que Jesús enseña acerca de esa autoridad. Los discípulos recibieron autoridad y poder. Los discípulos eran gente como nosotros. Observe el carácter de ellos. Siempre estaban pensando que iban a comer. Siempre estaban pensando en los problemas cotidianos, como que si Jesús va ahí, nos pueden apedrear, ahí es peligroso. ¿Se le parece a alguien, verdad? Cualquier parecido es pura coincidencia. Hay gente que vive como a la defensiva. Así vivían los discípulos. Y Jesús los llama y les dice en Lucas capítulo 9, verso 1 y verso 2: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lo que Jesús hizo fue empoderarlos, y allá iban ellos experimentando algo nunca antes visto. Claro que habían visto a Jesús hacer milagros, claro que nosotros hemos visto a Jesús hacer milagros, pero ahora no le corresponde a Jesús, le corresponde a usted, le corresponde a cada discípulo, me corresponde a mí ir y sanar gente. Dios me está diciendo: Roberto, quiero que obedezcas mi palabra. No quiero que seas un cristiano teórico, no quiero que seas un cristiano filosófico. Es sencillamente como la fe de un niño: creer, y entonces puede uno ver los milagros. Ellos se fueron y regresaron con gran gozo dando el reporte. El reporte fue el siguiente: Señor, los enfermos se sanan, los demonios son expulsados del cuerpo. ¿Y cómo lo lograron? ¿De qué manera? Con la obediencia de poner en práctica la autoridad y el poder. ¿Qué sucedería si frente a usted está alguien acosándolo, amenazándolo, y que quizás viene con un cuchillo para matarle? Pero usted tiene
una AK-47 con todo el cartucho lleno de balas y hace un movimiento para jalonear y montar el arma, ¿qué creen ustedes? ¿Quién tiene ventaja? ¿El ladrón con el cuchillo o el que tiene el arma con el AK-47? Aquel viene para hacer ¡zas! Y usted está para es poder. Hay un mayor poder y autoridad. Pero ¿qué sucede si esa persona que tiene el AK-47 la tira a un lado y dice: le tengo miedo al diablo, le tengo miedo a este ladrón? Ahí es donde el enemigo toma ventaja, en el miedo, en el temor. Líbrese de ese temor. ¿Por qué? Aquí hay una promesa en Lucas capítulo 10, verso 19, cuando regresaron los discípulos dando el reporte, dice así: Jesús les dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fuerza o poder sobre el enemigo. El enemigo sabe que usted tiene poder. Usted sabe que usted tiene poder. Lo único que hay que hacer es accionarlo. Estábamos hace 2 días en una cafetería degustando ¿cómo le llama? El latte. A mí me gusta el café latte y lo pedí recargado. Y mi taza era grande, parecía una piscina. A mí me gusta echarle un poquito de canela. Y estaba caliente el café cuando de pronto quedo viendo en una mesa. Y yo no tengo esa óptica de mente fotográfica, pero yo dije: yo conozco a este muchacho. Si él se ríe, es que yo lo conozco y él me conoce. Entonces yo lo quedé viendo y él se rió. Y además me movió la mano. Yo le moví la mano y dije: uy, ¿quién es? ¿Quién es? Y aquella curiosidad que ustedes tienen, como la que tenía yo, ¿quién será? Y es que era el hijo de un pastor. Era el hijo de un pastor que había tenido un accidente. En el noviembre del 2019 se levantó porque estaba con 3 amigos más y vino y me abrazó: pastor, sí, soy yo, he ganado un poquito de peso, pero es que lo que sucede que el accidente que tuve era para morir. Nos enseñó fotografías del accidente. El carro quedó recogido como un acordeón, un carrito pequeño, contra un camión de volquete enorme. Entonces me tuvieron que hacer varias cirugías y me quitaron un pedazo de hueso de la pierna derecha y le pusieron platina, todos esos tornillos y esas cosas. Ahora él estaba dichosamente caminando, pero con 2 pulgadas menos de hueso. Y estábamos en esa cafetería. Jesús no dijo: oren por los enfermos. Él dijo: sánenlos. ¿Cómo? Sánenlos. Bueno, echen fuera demonios. No dijo: negocien con el diablo. Jamás dijo eso. Dijo: echen fuera demonios. ¿Cómo se expulsa a una persona mentirosa? No se puede expulsar con un protocolo de: por favor, Satanás, según la Haya Holanda hay un derecho internacional. No, señor, hay que expulsarlo con autoridad. Entonces estábamos ahí y me puse a pensar: ¿por qué voy a esperar que este muchacho tenga que ser sanado otro día? Le dije: sentate ahí. Efectivamente, era un pedazo bastante grande. Me dice: sí, yo sé que tengo el pie y por eso camino de esa forma, porque prácticamente me quitaron el trozo de hueso para meterme otras cosas ahí. Oramos de una manera sencilla. Y escuche, la autoridad y el poder no es suyo, es de Dios, pero Él nos da la facultad. Jamás pensemos que nosotros vamos a hacer algo. Más que fe, lo que necesitamos es confiar que Dios lo hará. Él lo dijo y yo confío. Y cuando le medimos los pies nuevamente, estaban totalmente iguales. Dios, y no me pregunte cómo, porque ni yo lo sé, pero Dios hizo crecer en 1 minuto 2 pulgadas de hueso con ligamentos, músculos, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo lo hace Dios? Yo no lo sé. Esa es la autoridad de Cristo. Ese es el poder de Dios. Jesús solo nos dice: vayan y háganlo. Háganlo. ¿Cómo se sana una persona de cáncer? Aquí en nuestra iglesia hemos visto a personas de cáncer ser sanadas.
Puede ser que esa persona, como una muchacha que vino a la iglesia y era una persona que tenía antecedentes delictivos, y esa persona tenía cáncer y Dios la sanó con antecedentes delictivos. Es autoridad y poder. Recuerdo en una gasolinera en Estelí, andaba un hombre con un problema en la columna. Nos sentamos en la cuneta en la gasolinera y él estaba bien borracho. Me dice que yo sufrí un accidente. Usted sabe cómo hablan ellos, ¿verdad? Uno tiene que interpretarlo. Yo sufrí un accidente y por eso caminó así, me dice. Eran las 6 de la mañana, yo venía de Jalapa. Y le digo, ¿qué querés? Regálame un desayuno. Bien, vamos a desayunar. Pero, ¿qué te pasó ahí? Es que yo sufrí un accidente. Nos sentamos ahí, exactamente. El hombre estaba mal de una pierna. Oramos y Dios lo sanó con todo y que estaba borracho. Usted no me pregunte a mí, pregúntele a Dios. Dice, y todos los que creyeron fueron sanados. Es el poder de Dios obrando milagros para la necesidad de la gente. Los discípulos recibieron autoridad y poder. ¿Y saben por qué eso sucede? ¿Por qué ocurre eso? Se lo voy a decir según Marcos capítulo 16, verso 17 y verso 18. Aquí está la respuesta. Todo aquel que cree recibe autoridad y poder. Se trata de creer. No se trata de cantar 4 coros rápidos, 3 coros lentos, llorar, asistir a una iglesia y ofrendar. No se trata de eso. Se trata de confiar plenamente en Dios. Y la confianza es una seguridad o descansar en lo que Dios ha dicho, creyéndolo. Dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No dice orarán por los enfermos, dice pondrán sus manos. Pero me gusta esa palabra, que es a todo aquel que cree. Las señales le van a seguir. Entonces me di cuenta que en el mundo espiritual lo más importante es meditar día y noche con confianza en lo que Dios dice, aferrarme a su promesa y ministrar con ese poder y con esa autoridad que Cristo nos da. Observe que cualquiera que cree recibe autoridad y poder. En el libro de Marcos capítulo 11 verso 23 nos da una palabra que es incluyente para todos y dice así: porque de cierto os digo que cualquiera. A ninguno de nosotros nos gusta que nos diga sos un cualquiera. Suena muy grotesco, como común y ordinario. Pero Dios está diciendo aquí: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. ¿Quién? Cualquiera. No dice tiene que ser un pastor revestido con la doble porción y la doble unción. No dice tiene que ser un hermano que esté 40 días de ayuno. No, sencillamente no dudar. La palabra duda es no saber qué hacer. Y la autoridad y el poder te enseñan lo que ya Dios te ha dado para poder hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si no duda, si está seguro, lo que diga, lo que dijere, le será hecho a esa persona. Me impacta el mundo espiritual. Es más poderoso que el mundo físico. Observe cómo la autoridad que Jesús tenía expulsaba demonios, y la persona que era afectada, cuando queda liberada, siente otro ambiente y siente otro estilo de vida. Cómo un demonio puede estar chupándole la vida a alguien como un vampiro. Aquellos que parecen murciélagos meten sus colmillos y drenan la sangre de un animal o de un humano, y eso está quitándole la vida a alguien. Esas enfermedades, esas situaciones demoníacas.
Y yo tuve que vivir una experiencia espiritual impresionante hace muchos años en la costa Caribe. Llegué a un pueblo donde se practicaba mucha brujería. Y no es que era escéptico, es que sencillamente sé la autoridad que la Biblia habla que cada cristiano tiene y debe de ejercerla. Pero esa noche apagaron la planta de generador eléctrico que le daba luz al pueblo. Nos habíamos acostado como a las 9 de la noche, pero a eso de las 11:40, 12 de la noche quizás, yo me levanto de la cama, pero siento que estoy liviano y floto en el aire. Y digo, ¿qué es esto? Porque cuando quedo viendo a la cama, ahí está mi cuerpo dormido. Mi cuerpo estaba ahí y yo estaba aquí como flotando en el aire. ¿Qué es esto?, dije yo. Y alargo mi brazo y pasa la pared de tablas de la casa donde estaba durmiendo. Y yo sentí una agitación en mi espíritu. Quedo viendo el ambiente, está oscuro, pero estaba flotando. Quería regresar a mi cuerpo y no podía. Fue una experiencia que solo una vez en la vida me ha sucedido. Pero de pronto mi cuerpo es imantado y vuelvo, o esa figura vuelve al cuerpo que está dormido, y abro los ojos. Pero mi compañero misionero de viaje, él es muy temeroso. Y le dije, fulano, sí, ¿qué hora es? Él chequeó su teléfono, o él chequeó su reloj y dijo, son las 12:30 de la noche. No le dije más, porque si le he dicho que estaba flotando en el aire y que miraba mi cuerpo, quién sabe qué hubiera hecho él. Entonces le dije al Señor, Señor, si esta experiencia va a enseñarme algo del mundo espiritual, quiero volverla a vivir. Y a los minutos que quedé dormido, volví a elevarme y miré mi cuerpo ahí abajo. Pero esta vez habían ruidos horribles, voces extrañas que confundían con un lenguaje espantoso. Había un repelo en mi cuerpo y puedo decirlo, sentía opresión. Y me rodearon mientras estaba suspendido en el aire. Yo miraba mi cuerpo ahí abajo y escuché unas voces como cuando los gatos se pelean. Y yo dije, en el nombre de Jesús. Y comencé a extender mis brazos como queriendo agarrar a esas criaturas que eran invisibles, pero que se estaban escuchando ahí. Y volví a entrar al cuerpo y abrí los ojos y mi corazón estaba latiendo fuerte. El mundo espiritual es muy poderoso. Y tenemos que entender experiencias del mundo natural que tienen su origen en el mundo espiritual. El sufrimiento no se puede tocar. El sufrimiento no se puede calcular con dolor físico. Quizá el sufrimiento emocional es más fuerte que una herida física o que un dolor físico. Y por eso la gente dice, me quiero morir, me quiero matar, porque la atmósfera en que viven los demonios es tan horrible que lo que traen ellos es su ambiente a nuestro ambiente, para que nosotros sintamos exactamente lo que ellos sienten y para que creamos que somos seres infelices, que no tenemos derecho a vivir una buena vida, que sentimos frustraciones, y tan horrible es que le dicen a las personas que físicamente están bien, quítate la vida. Le quieren llevar hasta la muerte o al suicidio. ¿Por qué si la persona está físicamente sana? Porque hay un mundo espiritual en el que hay que tomar autoridad y poder. Diga conmigo, autoridad y poder. Ahora, ¿qué cosas bloquean la sanidad? En este mundo espiritual, algunas cosas bloquean la sanidad. Por ejemplo, el resentimiento. Es el sentimiento persistente de disgusto o enfado por considerar a alguien el causante de cierta ofensa o daños sufridos. Y la persona que experimenta resentimiento guarda eso en su corazón. Lo segundo es la amargura. En uno de los sentidos que tenemos, que es el gusto, podemos saber a qué sabe lo amargo. Pues la amargura del alma es el sentimiento duradero de frustración o tristeza por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Eso siente el alma. Y lo tercero es la falta de perdón.
Decir, no quiero perdonar, no voy a perdonar, no siento perdonar. Observe lo que dice Joyce Meyers sobre la falta de perdón. La falta de perdón es como beber un veneno mortal y pensar que la otra persona es quien va a morir. La falta de perdón pudre el alma, destruye internamente a la persona y le bloquea las bendiciones de Dios. Ahora, ¿qué nos da Dios como facultad para perdonar? Dios nos enseña que el perdón tiene que ser ejercido en nosotros con autoridad y poder. Ya no es con debilidad. Yo viví mucho esas cosas tan revueltas del alma, en que pasaba horas pensando en ese asunto, y cada vez que pensaba en esa falta de perdón me debilitaba más. Y me di cuenta que quien estaba perdiendo era yo. Y por falta de perdón, el enemigo estaba tomando autoridad y poder que no le pertenecen, porque yo no estaba ocupando la autoridad y el poder de Dios para perdonar. Tengo que usar la autoridad para perdonar y el poder. No es una cosa así como que yo he sufrido mucho, a mí me han traicionado. Esto es muy genérico entre los hombres. Pero la sanidad viene cuando ejercemos autoridad y decimos, en el nombre de Jesús, yo perdono. Es una decisión, es una declaración con poder. Ahí entonces nuestra vida es liberada. La autoridad y el poder también nos facultan para perdonar. Esa es la determinación. Y tan pronto como removemos eso, entonces la sanidad viene con toda libertad a nuestro corazón. Hay tres cosas que nos dan mucho poder para caminar en autoridad, y son las siguientes. Número uno, proclamar el reino de Dios. Jesús llegaba a un lugar y había mucha tiniebla de demonios. ¿Ha observado que hay lugares donde las enfermedades están a la orden del día? Jesús llegaba a esos lugares y tan pronto decía, el reino de Dios se ha acercado a ustedes, la gente quedaba libre de los demonios. Incluso los espíritus malignos gritaban al ser expulsados, porque en el mundo espiritual las personas que están bajo opresión no solo sienten a los demonios, sino que también sus efectos, que son enfermedades. Los médicos han determinado que un problema emocional conlleva a un problema físico. La ciencia médica ha descubierto que una persona que sufre de depresión puede sufrir la aniquilación de sus propias defensas. Y por eso hoy tenemos que abrir los ojos y decir, yo quiero tomar autoridad y poder en el nombre de Jesús. ¿Y qué tengo que hacer? Proclamar la atmósfera del reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Segundo, ser sensibles al Espíritu Santo. Está la Biblia y eso se llama el logo, lo que Dios dice de su palabra, el manual. Pero ¿quién lo decodifica? ¿Quién lo enseña? ¿Y quién lo revela? El Espíritu Santo. Nuestra amistad con el Espíritu Santo nos permite usar bien la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, tiene autoridad, pero esa funciona cuando somos sensibles al Espíritu Santo. Una persona que se mueve pensando, actuando y siendo dirigido por el Espíritu Santo, hay mucho poder en la vida de esa persona. Y tercero, determinación. Es el carácter de la fe. Una persona que está segura, que cree que va a suceder lo que ha dicho, en el nombre de Jesús, así es hecho. En el servicio pasado, hace unos momentos, vino una mujer que tenía problemas en su columna y en el nervio ciático. Los dictámenes médicos le dijeron, usted solo tiene que tomar analgésicos, es lo normal. El nervio ciático
es un nervio tan grueso que pasa entre ciertos músculos de la cadera y el dolor puede bajar hasta el pie. Quiere decir que es un músculo, que es un nervio que es pinchado o prensado cuando se altera, cuando se inflama. Y solo hay que estar haciendo ciertos ejercicios y tomando analgésicos. Pero aquí en este lugar ella creyó este mismo mensaje que estoy hablando y dijo: yo tengo autoridad y tengo poder para ser sana en el nombre de Jesús. Y al instante no solo desapareció el dolor, comenzó a hacer las flexiones, los movimientos que le eran antes imposible hacer. Todas las cosas son posibles al que cree.